A grandes rasgos, la visión eurocentrista de la historia prevalece sobre cualquier otra en el mundo, al grado que hoy en día no haber escuchado sobre el glorioso imperio romano, sus héroes, sangrientas batallas y obras de ingeniería resulta bastante difícil, puesto que se trata de uno de los pilares de Europa y la civilización occidental. Lo cierto es que durante su esplendor, en todo el planeta solo había un imperio en dimensiones y poder comparable, la Gran China. Pero, incluso si existieron en el mismo periodo, ¿alguna vez hubo una relación entre ambos imperios? ¿O ni siquiera estaban conscientes de la existencia uno del otro? La corta respuesta a esta fascinante pregunta es sí, en efecto se conocían, pero nunca tuvieron contacto directo. Bueno, al menos hasta lo que sabemos, pero para aquellos interesados en saber más detalles, vamos a echarle un vistazo a la historia. Primeramente, debemos entender que esta fue una comunicación llevada a cabo a través de vastas extensiones. Por lo tanto, cualquier intercambio tuvo que haber involucrado a otros pueblos intermediarios. La relación indirecta entre Roma y China principalmente se hizo a través del comercio por tierra y mar. Los persas, quienes se encontraban entre ambos poderes, facilitaron por muchos años el comercio entre Oriente y Occidente, por medio de una vía de casi 3.000 kilómetros de largo, conocida como el Camino Real Persa, alrededor del siglo V a.C. Además de esta ruta, el comercio también se realizó a través de rutas marítimas que corrían desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Arábigo y el Océano Índico, y otras más, como la ruta del Mar Rojo, utilizada por los antiguos egipcios para llegar a Oriente. Cuando Alejandro Magno conquistó la región, sus ejércitos llegaron más allá de los linderos de la India, inaugurando una nueva era en las relaciones entre Oriente y Occidente. Tiempo después, los reinos sucesores formados tras su caída se expandieron basados en dicha mezcla. El historiador griego Estrabón, por ejemplo, llegó a indicar que en el año 200 a.C. el reino greco-bactriano expandió sus dominios hasta Ceres, el término utilizado para describir la región al noroeste de China moderna. Sin embargo, estas tempranas conexiones estaban relativamente limitadas, ya que aunque fuesen considerablemente dinámicas y acaparasen grandes extensiones, nunca llegaron tan lejos como China. Pero esto cambiaría en el año 100 a.C., cuando la emergente dinastía Han se expandió en Asia Central. La nueva iniciativa Han fue promovida por el emisario Shang Qiang, quien fue enviado a los confines de China en el año 1300 después de Cristo, regresando una década después con sorprendentes noticias de civilizaciones sofisticadas al oeste. Más misiones serían enviadas e incluso ejércitos. Eventualmente, esto trajo consigo el establecimiento de nuevas relaciones y la creación de rutas comerciales, las cuales florecerían con la ruta de la seda. A través de esta, se comerció no solo seda, sino también frutas y vegetales, ganado, grano, pieles, herramientas, objetos religiosos, arte, piedras y metales preciosos, además del intercambio de idiomas, cultura, filosofía y ciencia. Con todo, el apogeo de la ruta de la seda no sería alcanzado sino hasta la Edad Media europea. Al menos por entonces, la corte Han buscaba fortalecer esta red tan lucrativa, despachando aún más expediciones. Presumiblemente, en el año 100 a.C., un emisario llegó a alcanzar las fronteras de lo que los chinos conocían como Anxi, que básicamente era el imperio parto. Una vez allí, fue recibido con más de 20.000 hombres a caballo. El encuentro fue bastante positivo, ya que el intercambio benefició a ambas partes, y pronto más delegaciones serían enviadas tanto por chinos y partos. Para entonces, los romanos apenas se expandían hacia las fronteras occidentales de Partia, por lo que prácticamente solo oyeron rumores acerca de lo que estaba ocurriendo en el este. De manera similar, en China apenas eran conscientes de la existencia de un gran poder en el lejano occidente, el cual sería conocido por ellos como Da Qin o Gran China. Un siglo más tarde, Roma había expandido ampliamente su influencia, llevándola a aproximarse un ápice más hacia China. En este tiempo, cientos de emisarios extranjeros se acercaron al emperador romano Augusto. Entre ellos se encontraban los Eres. Una vez más, este era el nombre asociado con el pueblo al noreste de China. Sin embargo, cuando comparamos referencias de tal visita con los registros chinos, no encontramos ninguna mención de dichas delegaciones. Por lo tanto, es más probable que se tratase de un grupo de comerciantes en lugar de diplomáticos oficiales. A su vez, luego de consultar los registros chinos, encontramos evidencia del envío de la primera misión oficial. Dicho evento tuvo lugar en el año 97 después de Cristo, cuando un general Han de la cuenca del Tarim despachó al emisario Gan Jing,
con el objetivo de alcanzar a la distante Da Qin, quien no tendría éxito en su misión, alcanzando solo tierras del moderno Irán. Aún así, la misión no fue un completo fracaso, ya que este regresó con mucha información, en su mayoría proveniente de fuentes persas. Su reporte habla de un vasto imperio con más de 400 ciudades amuralladas y decenas de reinos vasallos extendiéndose sobre varios miles de kilómetros. De acuerdo con el libro de Han posterior, entre los años 160 y 180, los romanos regresaron el favor, enviando su propia embajada. El texto afirma que lo hicieron por el sur, a través del mar. Sin embargo, la mayoría de académicos contemporáneos dudan de que se tratase de una delegación oficial y que en su lugar solo se trataba de comerciantes. De tal suerte, así nos damos una idea de qué tan lóbrega y confusa es la información con respecto a este tema, y qué tan difícil es decir si realmente alguna vez China y el Imperio Romano se encontraron. En el siglo siguiente, la dinastía Han comenzó a decaer, retrayendo sus bordes, hasta que el imperio por mucho tiempo unido se volvió a dividir. Esto propició la pérdida de referencias en cuanto a la comunicación con Roma, pues China se concentró en sus problemáticas interiores. Así, no fue sino hasta que la dinastía Tang en el año 700 que una vez más China extendió sus límites lejos hacia el oeste, pero en aquel momento el imperio romano había sido reducido al mucho más pequeño imperio bizantino. Registros Tang de la época relatan el arribo de varias delegaciones provenientes de Fu Lin, su nombre para los bizantinos, pero una vez más nos quedamos en la sombra en lo que concierne a fuentes occidentales que indicaran si se trató de misiones diplomáticas o comerciantes privados. De esta forma, mientras los años pasaban, las relaciones entre Roma y China permanecieron sin confirmarse. No obstante, esto no impidió a los comerciantes llenar de anécdotas esta relación, o a ciertos individuos de recopilar, tergiversar o sintetizar la información. Esto nos lleva a la parte final del video. Comenzaremos con la perspectiva china. Su visión está compilada de mejor manera en Wei Lu, o la breve historia de Wei. En ella, el historiador chino Yu Huan habla acerca de rutas comerciales romanas, territorios, costumbres y productos, secciones que revisaremos a continuación brevemente. Con respecto a las rutas comerciales, de forma precisa, el historiador menciona las rutas principales, siendo una en tierra hacia Partia y una por mar a través del Océano Índico conduciendo hacia Egipto. Las descripciones son bastante vagas y presentan una confusa perspectiva de Occidente. Por ejemplo, se refiere al Nilo simplemente como un río fluyendo desde el oeste, y al mar Mediterráneo como otro gran mar. Con respecto al territorio, el historiador afirma que Roma estaba compuesta por numerosos reinos pequeños y dependencias, con otros territorios más divididos en pequeños países, lo que en un sentido amplio es correcto, pero cuando el autor señala los nombres de ciertas regiones, deja entrever que los chinos estaban apenas al tanto de las posiciones más orientales del Imperio Romano. En cuanto a las costumbres, encontramos aún más vagas afirmaciones, mencionando que los romanos vestían con ropa occidental, escribían en lenguaje occidental, tocaban tambores y ondeaban banderas. No obstante, hay otras menciones un poco más interesantes, como la existencia de edificios de varios pisos y el uso de sofisticados puestos de mensajería, lo que es bastante acertado, pero que una vez más se trata de algo que era más comúnmente utilizado solo al este del imperio y en Partia. Realmente no hay ninguna mención en cuanto a grandes obras de ingeniería, como la rueda, acueductos o famosas construcciones como el Coliseo. En lo que respecta al gobierno romano, el autor habla de un grupo de 36 líderes que se reunían regularmente, y un rey cuyo reinado no es permanente y quien podía ser reemplazado. Estas referencias parecen apuntar al Senado y a los cónsules, pero son sumamente anticuadas para la época, y definitivamente no provienen de alguien que se encontraba al corriente de los avances del imperio. En relación con los productos, Yu Huan nos da una larga lista de bienes provenientes de Roma. La gran cantidad de detalles demuestran que estuvo en contacto con muchos comerciantes. Nos habla de monedas, vidrio, productos de origen animal, vino, especias y muchos más. En conjunto, esto habla de la riqueza del comercio. Sin embargo, aunque Roma comerciaba dichos productos, no necesariamente los producía. Por ejemplo, el autor menciona en varias ocasiones la seda, a pesar de que por entonces no se tratara de un producto de uso común en Roma. De esta forma, aunque se trata de una visión bastante difusa de Roma, otorga también algunos detalles que nos permiten discernir la perspectiva desde China. Ahora pasemos al lado de Roma. Y bueno, si pensaban que la información de China era ambigua, agárrense, que nos faltan los romanos. La cuestión es que las fuentes más antiguas únicamente hablan de los seres. Esto resulta problemático, ya que este enigmático nombre ha sido vagamente utilizado para referirse a un conjunto de pueblos de Asia Central. Plinio el Viejo, por ejemplo, apenas habla de ellos en su obra Historia Natural.
Este afirma que su tierra se encontraba más allá de las estepas de los escitas. Según él, los seres habitaban al noreste, junto a una cordillera, disfrutaban de un clima templado, con colinas soleadas, ríos y bosques. Amiano Marcelino dice prácticamente lo mismo, señalando que el cielo es despejado, la brisa es suave y agradable. En cuanto a las personas, Plinio dice que aunque lucían como salvajes de la región, eran de naturaleza inofensiva y en vez de pelear, preferían comerciar con aquellos que se acercaban. Esta naturaleza pacífica es confirmada por Amiano Marcelino, quien también afirma que se trataba de gente que vivían tranquilamente, evitando las armas y las batallas. Según parece, eran famosos por la lana de sus bosques, lo que sugiere que eran saqueados por varios intermediarios para finalmente proveer a las mujeres en Roma. Aparte de esto, muy poco más es mencionado, además de nombrar una de las más hostiles y distantes tribus de Oriente, como los sacas, que se alimentaban con carne humana. Los bizantinos varios siglos después compartieron un poco más al respecto, pero realmente no mencionaron nada acerca de la cultura o el gobierno, al igual que los historiadores chinos cuando se trataba de Roma. Así que, esencialmente, lo que hay que rescatar es esta vaga perspectiva de la llamada tribu de los seres, que no es ni de cerca representativa de la mismísima China y todo lo que estaba ocurriendo allí. Con todo, no es afirmar que en todo caso los comerciantes romanos sabían más de China, ya que seguramente existió gente en Occidente con más conocimiento, sino que simplemente no contamos con registros históricos. Por lo tanto, ya no tenemos más que discutir al respecto. Pero es al menos un buen ejercicio para buscar lo que pudo haberse visto en los extremos del horizonte romano. Y de hecho, los mismos autores clásicos reconocen lo lejano que resultaban sus búsquedas cuando se trata de este remoto país de la seda, ubicado muy lejos en el este. A propósito, un escritor cristiano citó a filósofos indios, quienes afirmaban que si una cuerda fuera directamente estirada de Roma a China, pasaría por el centro de la Tierra. Espero que en el futuro podamos descubrir más acerca de esta fascinante relación entre Roma y China, pero por ahora, hasta aquí llega nuestro conocimiento sobre el conocimiento de otras personas. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Te invito a visitar mi canal y apoyarme en Patreon, donde encontrarás más interesantes capítulos de la historia. Además, aprovecho para agradecer a todos los historiadores, filósofos, escritores y autores que hicieron que este video fuera posible. Nos vemos en el próximo.